dos besitos. ¿Cómo anda, doctor? Besitos, yo bien. Pero qué placer. Ahora verlo. viéndote. Ay, qué mucho divino. mejor. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, estuve leyendo su libro, ya lo leí hace tiempo y anoche lo releí otra vez. Qué interesante, es apasionante, doctor Albertelli. Bueno, Los 100 días de Eva Perón, yo le recomiendo, le aconsejo al público, ¿eh? sí. Realmente Te es agradezco. apasionante, apasionante todo lo que usted cuenta. Hay parte de la historia argentina está acá, Es ¿eh? parte de la historia. Bueno, eso fue uno de los motivos por los cuales me decidí a escribir. Ajá, ajá. Porque entendía que había un hueco Ujú, grande ujú. en muchas cosas tapadas Claro. por razones políticas. Por razones, y claro, intereses creados, se Claro, había desvirtuado intereses, la sí. historia, ¿no es cierto? Así es, ¿Y ¿no? cómo lo llaman, doctor Albertelli, a atender a la señora de Perón a usted? Ya estaba enferma ella, ¿no es cierto? La señora Eva. Estaba enferma Ajá. ya gravemente. Gravemente, Sí. ajá. Bueno, yo Usted lo llego- cuenta acá en el libro, muy Yo bien. llego en realidad por un carácter puramente profesional. Claro. Yo no actué en política nunca, Ujú. pero tenía una cierta relación con el doctor Méndez San Martín, Ah, sí. que era entonces ministro. De educación, ¿no Fue- era Méndez sí. San Martín? Sí. Primeramente fue interventor de la Sociedad de Beneficencia. Ah, sí. ¿Dónde fue que lo conocí? Ahí se Pues conoce. yo era médico Ujú, en la Sociedad ujú. de Beneficencia. A raíz de eso, Méndez San Martín pensó que yo era un hombre capaz Ujú, para atender a una ujú, enferma de una categoría tan elevada y tan ujú, importante. ujú. ¿Y lo Y llaman así como es. por teléfono? ¿Es la comunicación? Bueno, la primera comunicación es telefónica. Ajá. Naturalmente Muy reservado, y seguramente. lógicamente Claro. porque era un secreto de Estado. Claro, claro. Yo Ujú. me sentí realmente con una responsabilidad muy, muy grande. Ujú. Se Usted va, concertó- perdón, diga usted. Se concertó una entrevista en la cual intervino el doctor Mendé, Ah, Raúl que era Méndez. ministro Claro. de Ujú. Asuntos Técnicos, Santafesino, el de y Méndez Esperanza. me San parece. Martín, que era ministro de Educación. Ajá, Ambos médicos, ajá. pero que no ejercían. No ejercía. Médicos ¿Y ya. la entrevista dónde fue? ¿En Casa de Gobierno? La entrevista fue En en la Casa Casa Rosada. Ajá. Posteriormente usted visita a la paciente, ¿no? Como me lleva Méndez San Martín, vamos a la residencia y ahí entro en contacto como médico Ajá. con Eva Perón. Yo ya la conocía, Ah, usted la a conocía. Eva Ajá. Perón, porque había actuado en la fundación Ujú, como asesor médico. ujú, De manera que había una ujú, conexión laboral ujú, que no era ujú. nada más que una conexión muy superficial. ¿Le impresionó verla en la cama cuando entró? Porque usted Sí, lo relata claro, muy bien. sí. Yo le voy diciendo cosas que me han impactado, impresionado en el Sí. libro, ¿no? Cuando usted entra. Claro, La sí. residencia en ese entonces estaba en donde está actualmente la Biblioteca Nacional, ¿no es cierto? Exactamente. Claro, Avenida Libertador, que era Claro. Alvear en ese entonces. Avenida Alvear, Agüero entonces. es... Agüero y sí. Avenida Esperanza, Ujú. que era el Palacio Unzué. El Palacio Unzué antiguamente, Sí. claro, sí, sí. Después fue residencia. Claro. Y los primeros presidentes que lo visitaron fueron justamente Ajá. con la señora. Con la señora. Con ella. Ajá. Y cuando usted entra a la habitación, que lo presenta naturalmente. Bueno, ellos ya me conocían. Claro, sí, sí. como De manera profesional. que yo iba un poquito pisando Ujú. algo firme, Firme. porque me fue muy, muy impactante Ujú. para mí. Indudablemente de pronto verse ante el poder, porque en ese Ujú. momento el matrimonio Perón era el poder Ah, máximo, pero sin duda, sí, sí, sin sí. ninguna duda. Sí, sí. Y de pronto verme ahí como un paracaidista Ujú, ujú, que llega, yo estaba ujú. bastante emocionado. Bueno, la primera muy cordiales, ella estaba exangüe, muy pálida, Estaba en cama. en cama, Ajá. reclinada Ujú, sobre varios cojines. ujú. Y bueno, tuvimos una conversación breve, primero de carácter informal, Sí, sí. segundo ya entramos dentro del tema médico, Claro.
pero superficial. ¿Era una mujer de buen carácter, amable con usted? Conmigo fue siempre amable. Muy amable. Ajá. Siempre amable, conservó también a pesar de los mentas que había de su carácter. Claro, sí. Se hablaba mucho del carácter muy fuerte, ¿no? Muy reaccionario. Una mujer impulsiva, vehemente. Sí, vehemente, una mujer con carácter, claro, con fuerte carácter. Y por algo llegó. Seguro, a claro, lo que claro. llegó. Doctor Albertelli, ¿y la señora de Perón conocía la gravedad de su estado de salud? Se lo imaginaba. Se lo imaginaba. Pero era un tema que no lo tocaba. Ah, ¿no se hablaba del tema? ¿Vos sabés? No te puedo hablar de tú. Ay, me encanta, profesor Albertelli, por favor, es un honor para mí. Pero a la gente buena y hermosa hay que hablar de él. Bueno, le agradezco mucho. Entonces, por eso te digo. No se hablaba del tema. Ella no trataba de evadir el tema. Ajá. Me preguntando cómo iban las cosas. Yo tenía ya mi versito bien preparado y de eso hablábamos. Pero yo creo que de su gravedad, recién en las ultimísimas etapas, ella tuvo una noción clara. Era una mujer excepcional. De gran temple, ¿no? De mucho temple. Era una mujer de mucho temple. Era una mujer multifacética. Y es una mujer que para mí ahora es un libro abierto. Qué notable. Pero para nadie de los que oigo que comentan, todos hacen una serie de disquisiciones, sí. Erróneas, falsas, claro. Porque cada uno se quiere encaramar, claro. Usted convivió 3 meses, estuvo en la residencia, viviendo. Usted tenía su habitación ahí, ¿no es cierto? Departamento, que era el departamento que ocupaba habitualmente Juan Duarte. Ah, el hermano de la señora Perón, Juancito Duarte, sí. Entonces me dieron ese departamento muy confortable, dentro de la residencia, y ahí viví 3 meses. Salía naturalmente alguna vez. ¿Y ella sabía desde un principio que tenían que operarla, la señora Perón? ¿Sabía que sí, yo la primera consulta que hicimos con el doctor Dionisi. Ah, Dionisi era el doctor cordobés, ¿no es cierto? Cordobés. Era de Córdoba, sí. Era el profesor titular en la Universidad de Córdoba. Sí, sí. La primera consulta que hicimos, ya el caso era evidente, claro, y determinamos un plan. Y se lo comunicamos a ella. Claro, el temperamento de Eva no aceptaba las cosas fácilmente. Así, fácilmente. Entonces está un poco, no, que a mí no me van a operar. Pero el asunto que lo aceptó con una cierta facilidad, con una cierta rapidez, porque evidentemente ella se veía mal. Claro, sí. Ella se debía ver. Usted cuenta en su libro que una de las cosas que más le impresionó fue la piel que tenía, ¿no? Ah, sí. Mira, que era ebúrnea, dice usted, una palabra que me quedó grabada. Digo que habré visto, ¿cuántas mujeres? 3.000. Y seguramente, sí. 4.000, en 60 años. Imposible saberlo. Yo no he visto una piel como la de Eva Perón. Tenía un color blanco con un cierto tinte amarillo. Amarillo, ajá. Era así. Y era una piel que no tenía un pelo fuera de sus... Qué notable, ¿eh? Era coqueta. Usted cuenta también en su libro que nunca la vio desarreglada, estaba siempre impecable. Era sagrado para ella la pulcritud y la presencia. Y la presencia. Claro, era uno de los elementos de su trabajo. Claro. Ahora, ella sabía que usted no era peronista. ¿Hablaban de política, por ejemplo? Parece que le regalaba, según el libro, le regalaba distintivos, ¿no? Los escuditos. Los escuditos. Nos llamaba Renzi. Ah, sí, Atilio Renzi. El intendente de la residencia. Le tráigale un escudito al doctor, que no tiene. Pues yo me olvidaba con él. Doctor Albertelli, y le daban un escudo. Un puñado. ¿Un puñado de escudo? No, le quería comentar cómo era el trato entre el general Perón y la señora de Perón. Yo lo tengo a usted, que es la historia viviente, entonces tenemos que apollarlo. No mucha gente puede contar esto. ¿Cómo se trataban entre ellos? ¿Como un matrimonio común? Como un matrimonio de los 100 millones
claro. de matrimonio. Pero con mucho respeto, ¿no es cierto? Desde luego, claro, había un gran respeto mutuo. Había una posición paternalista de parte del presidente, y ella, que lo trataba con mucho respeto, Juancito, Juan. Ah, Juancito le decía. Juancito. Ajá. ¿Y él cómo la llamaba? Negrita, la llamaba ¿no? Negra. Negrita. Ajá. Eva, cuando la situación era más protocolar, claro, la llamaba Eva. Claro. Pero había un trato muy respetuoso, muy cordial, y yo no tuve nunca la más mínima impresión de que hubiera un choque. Algo habrán tenido. Pero aparentemente había una gran armonía entre ellos. Ajá. ¿Y a usted le molesta cuando deciden traer al doctor Pack de los Estados Unidos para operarla? Bueno, fue un poco una de las intrigas. Palaciegas. ¿Había intrigas dentro de así? Intrigas palaciegas. Estás en importante. Sabes que hay muchas. Sí, las hay, sí, sí. Sabes que hay mucha gente que habla mal. Sí. Y hay mucha gente que habla Es cierto. Pero es una suerte que hablen. Si no hablan, quiere decir que... En su libro usted relata muy inteligentemente cómo fue la operación, ¿no? Sí. Que empleó algo especial que a usted le dio mucho trabajo después sacarlo, ¿no? Pero un claro, hilo. Se empeñó. Resulta que Pack era un muy buen cirujano. Sí, George Pack era, ¿no? George Pack. Muy buen cirujano. Era un especialista en cabeza y cuello. Ginecólogo. Ah, no era ginecólogo. No, nada. Naturalmente que un buen cirujano puede hacer una operación ginecológica, pero la hace como cirujano general. No la hace dentro de las, digamos, cánones ortodoxos que debe ser. Claro, hubo esas disensiones con Pack en la operación, muy pequeñas, llevada con mucha elegancia. Claro, con mucha corrección. No hubo ni media palabra de más. La situación, naturalmente, para pilotearla era muy difícil. Muy difícil, para mí, claro. Era difícil. Y para él también debía sentirse como un perro en cancha de bola. Ahora, según relata, ¿se entendían en qué? ¿En inglés con el doctor Pack? En inglés, sí. Usted relata en su libro. Turista, Pero él hablaba algo de español, creo, ¿no? ¿O entendía algo? No. En su libro usted relata que cuando tiene que hacer la primera revisación a la señora de Perón, una revisación ginecológica, ella pide que la duerman, ¿no es cierto? Así es, sí. Claro, con anestesia total se hace entonces. Con anestesia total se usaba el pentotal. Claro. Entonces en lo venoso, y administrado por un buen anestesista y sobre todo por una anestesia muy corta. Claro. Y era muy leve, claro. Bueno, doctor Albertelli, y usted se retira de la residencia un 31 de diciembre, según he leído. Yo entro un 21 de septiembre y es la primavera y me voy. Que usted, según su libro, el día anterior había nacido una hija suya, ¿no? Sí. Y usted se retira el 31 de diciembre y Eva muere el 26 de julio. ¿Quieren ver algunas imágenes del sepelio? Podemos verlo si quiere, señor director. A ver, por favor. Sí. Siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dicen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. El 26 de julio de 1952, por la noche, la cadena nacional de radiodifusión anunció que a las 20:25 de ese día, la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación, había entrado en la inmortalidad. Había muerto Eva Perón, Evita, la Eva. Solo tenía 33 años.
notable esto. Esto es la historia argentina lo que estamos viendo. Es parte de la historia, ¿eh? Le gustaba esta canción, ¿no? Es No llores por mí, Argentina, de la ópera Evita. Es preciosa realmente. Usted sabe que yo no estaba en la Argentina cuando muere la señora de Perón. Había ido a España a hacer una película, doña Francisquita, y bueno, y nos tomó en el aeropuerto de Barcelona, creo que era, y nos impresionó muchísimo a mi marido y a mí, estando en el aeropuerto esperando un avión para ir a Madrid. Se acercó un mozo, nos escuchó hablar y se dio cuenta que éramos argentinos y me dijo, yo le he contado otras veces, nunca más volví a oír esta palabra, me dice. Pero ¿cómo? Ustedes son argentinos, sí. ¿No saben que ya ha muerto la Perona? Nunca más le oí decir Perona. Era despectivo, era feo, era chocante, era desagradable. Pero bueno, sucedió, es la vida. Doctor Albertelli, ¿y la señora Perón le contó en algún momento si hacía muchos años o mucho tiempo que estaba con esta sintomatología, que se sentía mal? Claro. Habría que hacer un estudio psicológico a fondo del carácter de una persona que está ubicada en el sitio que estaba ella. Yo pienso de que se creen invulnerables por un buen tiempo. No creen que pueden estar. Que somos mortales. No, todos. No lo creen. Llega un momento que desde luego la evidencia se hace tan fuerte que lo tienen que aceptar. Así que llega ya a un diagnóstico de enfermedad cuando la enfermedad está muy avanzada, ya prácticamente perdida. Irreversible. Seguro que sí, el cuadro... Ahora, cuando ustedes le comunican al presidente Perón que el caso es irreversible, creo que lo lamentó, se puso a llorar un poco menos. Sí, ¿no? tuvo unas chispitas. Perón era un hombre realmente fuerte, de un carácter muy especial. Era un hombre frío, era un hombre muy razonador, y era un hombre que naturalmente por sus funciones tenía que tener siempre el aplomo y el aspecto. Y usted, ya tengo que despedirlo lamentablemente porque me encanta conversar con usted, pero en su libro usted cuenta que conocían todo lo que pasaba a su alrededor, por ejemplo, y dentro de su vida, ¿no? Alrededor de su vida, todo. Ajá, que de pronto le daban datos que a usted lo sorprendían. Sí, claro, uno es seguido. Sí. Y yo sé que tendría el teléfono pinchado. Seguramente, claro. Había ocurrido siempre y sigue ocurriendo. Cuento una anécdota interesante. Yo una noche había salido con una señora a conversar buenamente, y al día siguiente iba a Perón y dice, y Albertelli, pues ya me llamaba no doctor. Ah, no le decía doctor, Albertelli. Al principio sí. Después fuimos haciendo más amigos. Y lo llamaban por su apellido. Albertelli. ¿Qué tal le fue con la señora fulana y tal? Me dijo, no. Y bien, es una muy buena amiga mía, hemos ido a conversar. Quiere decir que habían seguido sus pasos o sabían, claro, sabía perfectamente qué actividad había tenido el día anterior. Doctor Albertelli, ¿usted está escribiendo otro libro? Estoy escribiendo dos. Uno que se llama, uno que se llama La tercera edad vista por dentro. La tercera edad vista por dentro. Yo creo que estoy en la tercera edad. ¿Qué edad tiene, doctor? 87. 87. ¿Y el otro libro? Y el otro libro se llama El sendero de la muerte, Mario Fumer, que se refiere a Eva Perón. Ah, claro. Se refiere a los meses que yo ya no estoy con Eva Perón. De manera que tengo toda la información por el médico que la asistió y que firmó el certificado. ¿Quién era? ¿Recuerda el apellido? Jorge Tayana. Ah, el doctor Tayana, sí, cómo no, sí. Taquini era el clínico y Tayana Jorge Tayana, fue llamado porque la pobre Eva murió por metástasis pulmonares. ¿Y qué le dice ella el día que se despiden, el 31 de diciembre, cuando usted se va después de convivir 3 meses? Fue ¿cordial? Muy emotivo. Te diría que es una de las cosas que me ha dejado una impresión más grande.
esa despedida. Porque nos reunimos el general, Eva, Renzi y la enfermera en un corredor al primer piso, y había las palabras de práctica de una despedida. Ella estaba contenta, ella ya estaba harta de verme la cara. De verlo. Sí. Y yo no digo que estaba harto, pero una convivencia de 3 meses. Sí, por ahí. Estábamos contentos los dos y tristes los dos. Yo estaba triste porque me iba con una sensación de frustración, porque yo sabía que Eva se iba a morir en poco tiempo. Yo dejaba atrás casi todo. Así que tuve una tristeza de dejarla. Tuvimos nuestras riñas, tuvimos nuestras peleitas y tuvimos nuestras amistades. Y cuando eso terminó ahí, me acuerdo que era un día en que el oro del sol inundaba realmente las habitaciones de ahí. Y salí con la sensación de que no salía yo, sino que yo entraba a la vida. A la vida. Yo salía de ahí, y fue un poco de cárcel. Y le han hecho muchos reportajes, y con esto termino, doctor Albertelli. Le reitero que me quedaría hablando con usted toda la tarde. Dedicado mi libro. Ah, me lo ha dedicado, bueno. Esto a los 100 días debe estar referido a Napoleón, seguramente, a los 100 días de Napoleón. ¿Y hubo un Waterloo acá? Hubo Waterloo terminó. Sí, con la muerte de ella, con el ¿Vos sabés fallecimiento. que el héroe máximo de Eva era, aparte del general, Napoleón, ¿no? Ella leía siempre la vida de Napoleón, sí. Y Así he siempre leído. decía que cuando Napoleón fue exilado a la isla de Elba, el primer exilio, Después de Santa Elena. decía, lloraban los que se quedaban y no lloraban los que se iban. Los que se iban. ¿Y puedo leerla? Pero cómo no, doctor Albertelli. Pero escribiendo 2 libros, qué y es verdad que hace psicología, ¿qué es? ¿Psiquiatría también? Claro. ¿Sabes qué pasó? Sí, psiquiatría, exactamente. Cuando uno termina, yo amo la ginecología. Seguro, claro. La amé, la amo y la amaré, pero con todo mi corazón. Pero claro, me quedó un hueco porque ya, a la edad que estaba, me parecía que yo no le daba a mis enfermos todo lo que se merecía. ¿Y a qué edad se retira usted? A los 80 años. Pero claro, ya operaciones de gran envergadura, claro, fatigosas, y naturalmente pensé que era el cambié momento. por psiquiatría, que es una especialidad que es envolvente y alucinante. ¿Y la practica? Y la practico. Claro. ¿La psiquiatría? Sí, pero qué notable. ¿Y tiene pacientes? Te voy a dar una tarjeta. Gracias a Dios, espero no necesitarlo. 4 pacientes. 4 pacientes tiene. Bueno, léame su dedicatoria, por favor. Y lo deben amar, seguramente, lo deben querer. Para la señora Mirta Legrand, luminaria de primera magnitud y hábil conductora de un programa en que brilla la cultura y la seriedad, dedico esta modestísima obra histórico-literaria con afecto y admiración. Bueno, le agradezco muchísimo. Muchísimas muchas gracias. Bueno, y me he piropeado. Quédese sentado, por favor. Vamos a hacer un brindis, los dos juntos. Me ha dicho que estoy muy linda, así que con piropos y todo es la cosa. ¿Siempre fue piropeador, siempre usted? Sí, por eso. Bueno, doctor Jorge Albertelli, usted forma parte de la historia argentina, así que ha sido un honor tenerlo hoy aquí, realmente. Muchísimas